Los consorcios, bueno, gran tema para las vecinas y los vecinos de la Comuna 3 que a menudo suelen preguntarse de qué se trata este ente, que muchas veces uno lo conoce solo a través del resumen que llega de las expensas y lo que hay que pagar de precio, es un poco extraño en ese momento. Y bueno, hay mucha vida detrás de eso y hay mucha historia. Por eso nosotros conversamos con Andrés Sulberti, él es integrante de la Procomisión Consorcios de la Comuna 3, que sabe un toco, es un verdadero especialista en la materia, le preguntamos de todo y abrimos con esto una instancia para tratar de empezar a sacarnos dudas al respecto, una suerte de consultorio, si se quiere, bueno, vamos a intentar hacerlo de acá en más, pero yo te invito a continuación a escuchar la charla, la conversación y las preguntas que le hicimos donde nos saldó unas cuantas dudas y esperemos que a vos también te ayude a evacuar esos interrogantes que aparecen y que a veces no tenemos tiempo, es cierto, porque el día a día, la vida, el trabajo, la familia, los amigos, ¿no? los afectos, ya es bastante, el tiempo es uno, pero ocuparse de lo que pasa en nuestro edificio, en este lugar que en general la mayoría de los vecinos y las vecinas compartimos con otros y con otras, bueno, termina siendo algo importante. Y un primer paso para ir en ese sentido me parece que tiene que ver con estar informado, conocer cosas básicas, fundamentales. Así que aquí con ustedes esta charla con Andrés Sulberti. Bueno, Martín, convengamos que la gran mayoría de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires vivimos en consorcios. Más del 75%, si tomamos en cuenta de los 3 millones de habitantes que somos en la ciudad, más de 2 millones vivimos en consorcios. Es la forma, digamos, que se dio desde hace muchos años con la creación de la ley de propiedad horizontal, donde permitió justamente al trabajador y su familia y a todo trabajador en general a poder comprar su departamento, ¿no? Y ser dueño de su departamento. Claro que, es cierto, conviviendo con otros vecinos, ¿no? Otros trabajadores, si se quiere. Ujú. Y esa es la forma más económica de agrupar a personas de diferentes condiciones socioeconómica incluso, que tuvieron la oportunidad de comprar una propiedad, en este caso un departamento, ¿no? Mm. Y bueno, claro, y poco a poco esto se fue generalizando, se fue tornando algo muy común Sí. y bueno, pasa a ser un tema de importancia para las vecinas y los vecinos. Sí, claro, por supuesto que sí. Convengamos también que desde la ley de propiedad horizontal, que fue la primera ley que se creó por el tema de consorcio, fue en el año 48, casualmente fue en la misma época donde se creó el sindicato de empleados, que en aquel momento eran de casas de renta. En general, previo a la ley de propiedad horizontal, que se sancionó en el año 48, digo bien, existían casas de renta o comúnmente inquilinatos, ¿no? ¿Qué son Eh, exactamente? ¿Casas de renta o Bueno, inquilinatos? eran familias o un dueño donde alquilaba los departamentos. Muchos años antes, bueno, eran los conocidos casas chorizos o inquilinatos, en la época de la inmigración de la gran mayoría de españoles italianos. Pero después eso se fue conformando en edificios en altura, o no tanto, pero de varios departamentos, que se llamaron casas de renta, porque no se permitía, digamos, la propiedad horizontal. Es decir, no se podía comprar un departamento, a lo sumo alquilarlo. Mm. Después, en el año 48, eso se modificó y se transformó en propiedad horizontal y bueno, ahí empezaron a poder comprarse departamentos. También es cierto que hubo en esas épocas un fomento muy importante nacional con el banco hipotecario, donde el Estado Nacional creaba, junto con el banco, la posibilidad de edificios
o conjuntos habitacionales, y entonces podían acceder trabajadores a sus propios departamentos, ¿no? Y es por estos años que también nace la famosa ley de inquilinos, ¿cierto? Ya existía en esa época creo que hubo una decisión política de congelar los alquileres en aquellas épocas, 48, tal vez un poquito antes, y, y después se crearon estos formatos de departamentos y poder querer acceder a su propio departamento, ¿no? Y Algunos también lo llaman departamentados, aquellos que vivimos en consorcios. ajá. Ah, mira. Sí, A ver, pasó mucho tiempo, ¿no? De esto que vos sí. estás contando. Claro. ¿Cómo fue evolucionando entonces? Bueno, curiosamente en la ciudad de Buenos Aires, no tengo en todo el país los datos, pero lo que te puedo decir es que desde la creación de la propiedad horizontal, en el año 48 a esta parte, o sea, han pasado ya más de 70 años. No ha crecido la cantidad de habitantes en la ciudad. Seguimos siendo más, menos, bueno, el crecimiento demográfico, no mucho más, pero seguimos siendo la misma cantidad de habitantes en la ciudad, los 3 millones. O sea que digamos que acá no, el tema de consorcios fue creciendo, digamos, lo que es conocido también como AMBA, ¿no? El área metropolitana, también Claro, conocido como Gran Buenos Aires, y otras zonas urbanas del resto de las provincias, ¿no? claro, claro. ¿Qué pasó? ¿Fueron poco a poco, lo fueron aceptando este modelo, este sistema, los propietarios? Claramente que sí. Si justamente más del 75%, casi el 80% de los que vivimos en la ciudad vivimos en consorcios, Mm, teniendo en cuenta también, porque mucho no se sabe, pero a veces se cree que un consorcio es un edificio en la altura, ¿no? O sí, sea, digamos que un consorcio es mirar para arriba y que el edificio tenga, qué sé yo, 5 o más pisos. mm, Sin embargo, un consorcio nace a partir de 2 unidades, 2 departamentos en un mismo lote. Lo que comúnmente puede ser una casa adelante y una casa atrás, eso es un consorcio. claro, Muchos por ahí no lo saben, pero sí, aquel que comparte con un vecino, uno por delante y uno atrás, es un consorcio. Y después, más típicamente, aquellos consorcios chicos o de una sola planta, como comúnmente se dice, los tipos PH. sí. No también es un consorcio, simplemente por una denominación inmobiliaria le dicen tipo PH. Bueno, pero eso significa propiedad horizontal, o sea, consorcio. ¿Y es algo de hecho o es algo bueno, que tiene que tener una inscripción legal? Y No, vamos a tiene, suponer un edificio sí, nuevo. sí, Se construye, los vecinos empiezan a comprar casas o sí. a comprar departamentos, mejor dicho. Bueno, el constructor, antes que comprar, el constructor divide, usan una palabra de subdivisión, a mí me gusta decir se divide, Sí, el constructor que construye sobre un lote un edificio, sí, lo va a dividir primero en propiedad horizontal para crear estos departamentos o locales comerciales en planta baja o garage o lo que sea. Y eso lo inscribe, se presenta ante el registro de la propiedad inmueble acá en la ciudad de Buenos Aires y presenta lo que es el plano de división de lo que se va a construir y el reglamento de propiedad horizontal, antiguamente llamado reglamento de copropietarios y administración. ok. Y Así que ahí, aparte, sí. y entonces dale, dale. Bueno, y ahí que puede ser todavía el edificio no esté construido, ¿no? O sea, es la intención del constructor o el desarrollador, como se le dicen ahora, de hacer un edificio que puede estar todavía no construido, pero bueno, se puede ya dividir y comprarse comúnmente que se le dice de pozo, pero ya el edificio está dividido. Hay otra figurita jurídica ahí más que se está usando hace muchos años por el tema de la falta de créditos hipotecarios, que es el fideicomiso. Esa es una figura compleja, hasta yo me cuesta hacerlo, comprenderlo, Sí, pero bueno, hay un fiduciario, un fiduciante y qué sé yo, cuántas cosas más,
y que después que pase toda esa operatoria, recién ahí se puede dividir en propiedad horizontal o en consorcio. Si bien es un edificio típico que se puede ver, este, pero tiene una figurita jurídica que sinceramente me cuesta comprenderlo, ¿no? Mm. Pero eso es el hecho de que dejaron de existir hace muchos años los créditos hipotecarios, donde cualquier trabajador o cualquier persona podía ir a un banco, obtener Sí. un crédito hipotecario y comprar un departamento, ¿no? Mm. Andrés, ¿qué derechos y qué responsabilidades tiene el consorcio como tal? Después te voy a preguntar por los propietarios en relación al consorcio, pero primero quiero saber el consorcio como tal. Bueno, el consorcio, de la modificación que se hizo del Código Civil y Comercial y entró en vigencia a partir de agosto del 2015, es una entidad o una entidad privada, así figura en el Código Civil. Diría que se asemeja o casi se asemeja a lo que es una asociación civil. Para algunos organismos estatales como AFIP, bueno, hoy llamado ARCA, incluso los bancos, lo consideran como si fuera una empresa y no es tal, porque si bien es una entidad privada con su propio reglamento y su propia vida, algunos casos lo asimilen como empresa, mini pyme o pyme, ¿no? Ah, mirá Eh, vos. sí, sí. A veces discutimos, es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, un detalle menor, mejor dicho. Cuando se toma, se construye edificio y se crea el consorcio, bueno, obviamente que por el propio Código Civil establece que el administrador, que es designado por primera vez, generalmente por la constructora, bueno, eso no hay problema porque la constructora dicta el reglamento y se presenta, como te dije, al registro de propiedad inmueble, presenta ante AFIP o ARCA para crear el quit, y ahí se designa al primer administrador, que no va a haber problema porque se presenta el reglamento en la AFIP y en el registro de propiedad inmueble, y Mm. después se obtiene el quit. Ahora, los sucesivos administradores, después por las decisiones de los propietarios, de cambiar de administrador, Sí. bueno, ahí se complejiza porque después la FIP vuelve a pedir el reglamento, no sé por qué, se complejiza. Lamentablemente a veces hay un organismo que cree que somos empresas y tenemos, los consorcios tenemos una caja grande para gastar y volver a presentar los papeles que encima hay que ser, tienen que estar certificados por escribano, ¿no? Mm. ¿Ese reglamento tiene que tener algún tipo de característica? ¿Tiene que cumplir con algo? O puede Sí, ser como, como quieran, en este caso, los propietarios o directamente el constructor? en este sistema de propiedad horizontal o consorcios, el que presenta el reglamento es el constructor y los demás que compran adhieren a ese reglamento. Por Lo eso, pueden cambiar? sí, se puede cambiar con la totalidad de los propietarios. Por eso a veces en la construcción de Es muy pozo, difícil. La totalidad y es sí, el cien claro, por ciento. O sea que y con que sí, uno no esté de acuerdo ya no se puede modificar. claro, hay sí ítems que sí se pueden modificar. Por ejemplo, no se puede modificar si con el consentimiento tiene que ser de todos. Por ejemplo, los porcentuales, lo que las partes de cada uno de los propietarios de los departamentos o locales o lo que fuere, que son los que contribuyen al gasto, a las expensas de ese consorcio, eso no se puede modificar. Podría modificarse el destino, algunas, por ejemplo, si ese edificio se construyó apto profesional, digamos, para que los departamentos puedan usarse para estudios jurídicos, contables, consultorios y demás, podría modificarse el destino. No necesitaría el 100%, tal vez los dos tercios, bueno, pero también es una mayoría agravada, una mayoría importante, Mm, que, que a veces resulta dificultoso, sí. mm, claro. Eh, Y es interesante todo este mecanismo. Ahora, ¿tiene, por ejemplo, responsabilidad civil un consorcio? Sí, lo tiene, claro. Desde el momento que es una entidad privada, tiene, claro, responsabilidades.
qué sé yo, vamos a poner no el mejor ejemplo, pero un ejemplo, no es el mejor, pero es el que me ocurre ahora. Supongamos que el edificio tiene un balcón, se desprende un pedazo del balcón o Sí, parte del balcón y le cae la cabeza a un vecino, a un transeúnte. Bueno, sí, tiene responsabilidad. Sí, claro que sí. wow. Claro. También puede ser interno, no tiene necesariamente el balcón, puede ser la mampostería de una pared interna del edificio, lo que comúnmente se llama el pozo aire y luz, Sí, que afecta al vecino, Dios no quiera, pero puede suceder. Justo estaba la vecina en el patio de planta baja colgando la ropa y le cae un pedazo de pared y también la responsabilidad del consorcio, a pesar de que esa vecina integra el consorcio, porque mm, convengamos que el consorcio es una entidad jurídica privada distinta a aquellos propietarios que la componen, ¿no? claro. Tenemos al propietario o al que vive en ese departamento como persona individual, que la suma de todas esas individualidades forman lo que es el ente consorcial, ¿no? Que es una figura distinta. Mm, Por eso existe el reglamento y en el Código Civil los distintos órganos. En este caso, por ejemplo, tenés al administrador como representante legal del consorcio, que es un órgano del consorcio, a la asamblea, que es la reunión de vecinos, propietarios, por excelencia, donde se toman las decisiones, y también hay otra figurita u otro órgano que es el Consejo de Propietarios, que no es obligatorio, pero hay muchos consorcios que sí lo tienen, que son un grupo de los propios vecinos propietarios, donde controlan al administrador la parte económica, contable y demás a este administrador, ¿no? ¿Vos considerás que es recomendable que en los consorcios exista este consejo? Sí, claro que sí. eh, no hay el mejor dicho que dice, ¿no? Parafraseándolo, ¿no? No hay mejor amo que controla su ganado. Entonces, en este caso, no hay mejor propietario que controla su consorcio. Mm, Es recomendable, sí. Cuando se creó o entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, ahí en agosto del 2015, hubo un mito, se creó un mito, porque es cierto que los consejos de propietarios no existían en la vieja ley de propiedad horizontal, sí. fueron formándose a través de los reglamentos, entonces no estaba, digamos, específicamente mencionados, salvo una cuestión interna. Pero a partir del agosto del 2015, con el nuevo código, taxativamente lo indica. Entonces se crea un mito, ¿viste? Bueno, la responsabilidad de los consejos de propietarios, cuando en realidad simplemente tienen no responsabilidades, porque justamente la responsabilidad mayor es del administrador, simplemente tienen el control de las acciones de ese administrador, o sea que no tienen una responsabilidad directa. O sea que si hay, vamos a suponer, hay alguna malversación de fondos o alguna incongruencia con respecto al manejo de los recursos, Sí. no responde legalmente el consejo, ¿o sí? No, no responde. No responde porque en realidad la cabeza, como representante legal, es el administrador, lo que sí, en caso de malversación de fondos o cualquier de estas figuritas delictivas, en todo caso es la asamblea, la reunión de vecinos, donde va a decidir qué hacer al respecto con ese administrador deshonesto, ¿no? Mm. Pero no puede accionar sobre los integrantes del consejo. No, simplemente por eso yo recomiendo que aparte que el consejo exista, que lean un poco, digamos, toda la parte del capítulo o el título, digamos, que se refiere a propiedad horizontal o el derecho real de propiedad horizontal, así se llama en el Código Civil. Y en la ciudad de Buenos Aires, particularmente lo que es la Ley 941, que es la creación del registro público de administradores de consorcios, Sí. donde ahí van a encontrar las obligaciones que tiene también el administrador, ¿no? Mm. Convengamos que el administrador del consorcio, si bien es el representante legal, es una de las pocas figuras como persona
que puede ser una persona humana o jurídica, el administrador del consorcio, o sea, puede ser una persona, como si fuera un monotributista, o puede ser una SRL o una sociedad anónima que tiene la representación de ese consorcio, pero ahí las responsabilidades están bien marcadas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley 941, ¿no? Mm, claro. ¿Y cuáles son los derechos y las responsabilidades que tiene el propietario con respecto al consorcio? Bueno, el derecho están establecidos en el propio reglamento, como dijimos antes. Ahí figuran las distintas divisiones que tiene la cosa común, en este caso los espacios comunes, que es donde pueden convivir los vecinos o propietarios y también, obviamente, los habitantes del edificio. Sus derechos lo determina, como siempre se menciona, el derecho es el límite, digamos, con el derecho de su vecino, ¿no? Ahí se establecen justamente qué es lo que puede hacer e incluso las prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el clásico, ¿viste? El de ruidos de ciertas horas, no hacer, por ahí hay algunos reglamentos, por ahí un poco más antiguos, es la hora de la siesta, donde no se pueden ejercer ruidos. En algunos otros reglamentos la prohibición de animales domésticos. Otros reglamentos establecen que, bueno, no se prohíben, por ejemplo, animales domésticos, pero si genera molestias, bueno, eso se ve en las asambleas, qué se puede hacer. Y bueno, esos son los derechos que tiene. Y bueno, obviamente el principal derecho es de la propiedad privada que respecte al departamento o local, comercial, que tenga un edificio, Sí. donde es en el ámbito propiamente privado, ¿no? Y Donde nadie yo, puede sí, ejercer ningún derecho ahí. bien. Y yo, por ejemplo, si soy propietario, ¿qué cosas le puedo exigir al consorcio? Que cumpla básicamente con el reglamento. Ahí está la clave, digamos, de la convivencia. Claro, También existen en algunos edificios mucho más grandes, hablamos por ahí de más de 100 unidades, sí, pensando, qué sé yo, Puerto Madero, donde también hay pileta natación, gimnasios y qué sé yo cuántas cosas, estos accesorios que tienen muchos de esos edificios grandes. Existe un reglamento de convivencia o un reglamento interno para justamente ajustar lo que no se puede poner todo en un solo reglamento de propiedad horizontal. Bueno, digamos las cosas diarias que tiene ese consorcio en particular. Por ejemplo, mm, el uso de la pileta, uh, en qué horario, la reserva de un Zoom, digo bien, de una sala, de usos múltiples, o la reserva de la parrilla, etcétera, etcétera, ¿no? y con respecto a algo que se pueda romper eventualmente dentro de la unidad, ¿no? Por ejemplo, Sí, yo tengo una unidad y sí, producto de una filtración se rompe el sí, techo, se rompe el piso, se rompe la pared. sí. ¿Hasta qué punto yo puedo exigirle al consorcio que sea el que se haga cargo de esa reparación y hasta qué punto es mi propia responsabilidad? Bueno, es una buena pregunta porque, como te dije anteriormente, ¿cuál es el derecho privatísimo? Es el departamento o local comercial, por ejemplo. Hay una figura que se usó hace muchos años y que el actual Código Civil lo toma, que era la jueza Hayton de Nolasco, que fue también jueza Sí, en la Corte Suprema. Bueno, allá hace muchos años, cuando era una simple jueza civil, estableció un concepto interesante que fue el cubo de aire, eh, que es todo aquel espacio desde el revestimiento, la pintura que tenemos en la pared, hacia adentro, eso es privado de la persona que vive, llámese propietario, inquilino, ocupante, ¿no? Eso es en el ámbito privado. Todo, básicamente, todo lo que está empotrado en la pared, eso es común. Es común, o sea que la cañería que está empotrada, me refiero a la cañería de gas, agua, electricidad, ujú, todo eso sería común
partes comunes, donde en cualquier desperfecto que pudieran producirse se hace cargo el consorcio en su conjunto, ¿no? Claro. Como decir, bueno, hoy por mí, mañana por ti. O sea, hoy me toca a mí, se pinchó un caño, bueno, hay que arreglar, y después, bueno, pues se producirá auto desperfecto en otro departamento, en otro piso, y así. Pero es cierto que Nobleza Obliga que no lo reflejó bien el Código Civil. Hay un artículo específico, Mm, que es el artículo 2041, inciso F, donde el sí, espíritu era ese, pero bueno, no está bien expresado. claro, hay como una laguna normativa. Sí, claro, pusieron unas comas ahí, o metieron mal las comas y qué sé yo, y quedó ahí un poquito este, no entendible, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los jueces entienden que justamente que son partes comunes y bueno, el primero que tiene que atacar, digamos, o resolver esas cuestiones de filtraciones, por ejemplo, es el consorcio. Después se verá si esa filtración se produjo por desidia, por ejemplo, que yo, supongamos que dejaron abierta una canilla, ¿no? Y se inundó el departamento y afectó a otros departamentos. Bueno, el primero que va a la emergencia es el consorcio a través del administrador. Después se verá si fue realmente un desperfecto de una cañería o porque dejaron una canilla abierta, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, Andrés. Cosas que voy escuchando, de las vecinas y los vecinos, ejemplos Sí. reales. Alguien, por ejemplo, tiene un inconveniente con un inquilino o un propietario, alguien que vive en el edificio, que se asocia tal vez con un encargado o con varios encargados, en los casos de los edificios que tienen varios, Mm. y denuncia que le hacen distintas acciones, qué sé yo, que le dejan caca de perro en la puerta de su casa, que le dejan todo sucio en esa parte. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, a ver, si te entendí, digamos, un vecino se queja porque la están saboteando, digamos. Sí, reclama un saboteo, dice que le rompen Ujú. cosas. Mm. eh, Mirá, en principio siempre el representante legal es el administrador y en principio debería dirigirse a él. Ahora, por ejemplo, porque son en las partes, en espacios comunes, en el pasillo, que por ahí, claro, bueno, qué sé yo, le dejan algo, digamos, en la puerta del departamento, sí. y bueno, pero son espacios comunes, con lo cual eh, eso sí tiene que ser es responsabilidad del administrador y tendrá que informar o tomar medidas, digamos, si tuviera personal a que limpie esos sectores, ¿no? Ahora, existen también problemas de convivencia entre vecinos. Aquel que vive arriba, que zapatea y que molesta al de abajo, bueno, Sí. esto que estábamos hablando de los ruidos molestos, ya eso es un problema de vecindades, y ahí ya el administrador poco puede intervenir, porque son relaciones de vecindad, ¿no? Entre vecinos. A ver, me interesa esto. Sí. Porque además hay, yo lo que veo de los administradores en general, sobre todo cuando los edificios son muy grandes, Mm. es que, bueno, o sea, les caen 8 millones de denuncias de todo, cualquier problema que hay en un edificio les cae a ellos. Sus ingresos tampoco son tan abultados, Eh. en general es una sola persona. Vamos a eh, echarle el fardo al administrador, sí. El culpable Claro, es el y administrador. todo le cae al administrador, Sí, y incluso yo veo que hay a veces un esfuerzo de los administradores cuando llegan las sí, expensas que dicen, por ejemplo, les recordamos que no pueden dejar a los animales cuando sí, se van varios días o cuando se van de vacaciones, no los pueden dejar solos porque hacen ruido, porque lloran, claro, por lo que sea. cierto. Em, los ruidos molestos. Eh. Digo, todo esto que vos decís que al final no le cabe al administrador. Y entonces veo que muchas veces ni responde. Porque, bueno, porque no da abasto. Supongo que es porque no da abasto. Y Em, bueno, por eso el administrador no es una persona, o sea, no cualquiera puede administrar, debería ser, además de administrador, un poco contador, un poco abogado, un poco psicólogo, un poco sociólogo, un poco de todo, en definitiva,
Porque convengamos que es un grupo humano, un grupo de personas, Sí, simplemente están, vamos a decirlo en este formato, es una palabra, confinados en un edificio, ¿no? Y entonces, o agrupados, vamos a decirlo, nos queda mejor, más sí. lindo. Es una palabra Agrupados, fuerte, sí, confinados. claro. Y sí, porque ha pasado también, hay vecinos que hace muchos años que viven en el edificio y no pasa más de un buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Claro, Este, y años viven en el edificio y solamente ese saludo. Ni siquiera sí, por ahí se cruzan en las reuniones de vecinos, en la propia asamblea, ¿no? sí, sí, Y entonces, bueno, los grupos humanos son eso, en un consorcio, y bueno, cada uno tiene sus cuitas. Y con eso tiene que congeniar el administrador. claro. Pero a ver, Incluso, dejémoslo en claro incluso entonces, el para las encargado de vecinas y los edificio. vecinos que nos están escuchando, Andrés. Sí. ¿Hasta dónde yo, vecino, propietario, hasta dónde le puedo reclamar al administrador y hasta dónde me tengo que arreglar yo con el vecino? Si afecta a partes comunes, de cajón al administrador, porque es el que él va a, a, a A tomar resolver, intervención. claro, a Y si no me resolver las responde, ¿qué cuestiones de hago? espacios comunes. En el caso, digamos, de convivencia, bueno, hay algunos, en la ciudad, por ejemplo, bueno, se puede llamar al Ministerio Público Fiscal o al 911 por ruidos molestos. La otra también, en el caso de maltrato de animales. Claro, El Estado tiene, la ciudad tiene algunos organismos donde puede intervenir siempre y cuando se haga la denuncia, ¿no? claro. O sea, ahí ya no tiene ningún sentido llamar al administrador. No, no. En el caso Si de se incendio, por corta la ejemplo, luz solo en el edificio, ¿corresponde llamar al administrador o a quién? eh, no, bueno, en el caso de corte de luz, normalmente acostumbramos a llamar a las compañías eléctricas, Sí, pero si no es si es un problema ajeno a la compañía eléctrica, porque imaginemos que solo en el edificio o algo así. bueno, podría pasar, bueno, se encarga el administrador en esos casos, llama a la compañía para encontrar, si es un problema interno, bueno, hay que resolverlo internamente, se Sí. llama un Y electricista eso le cabe matriculado, al administrador. eso le cabe al administrador con los proveedores que tiene el consorcio, ¿no? Ok. Entonces, el que hace el nexo, el contacto, es el administrador, claro Ok, que sí. sí, que muchas veces ponen directamente los teléfonos Claro, de los profesionales. muy bien, tomando nota, claro, justamente en la última hoja, que muchas veces no la leemos, Sí, en realidad lo que leemos es cuánto tenemos que pagar de expensas. sí, Y claro. tampoco tomamos detalle de de los ítems o cada uno de los gastos que figuran en la liquidación de expensa. Eso no nos fijamos, eso es una crítica que me hago a mis vecinos en general y a la ciudadanía digo, perdón, a mis vecinos en particular, a la ciudadanía en general, que habría que tomarse el trabajo de leer las expensas, no solamente pagarlas o quejarse por ellas si le parecen altas, bajas, o caras o baratas, sino también tomarse el trabajo de leer cada uno de los ítems que componen ese gasto, ¿no? Y pensemos un poquito en lo siguiente, Andrés, si te parece. ¿Por qué no nos das tips para elegir bien a un administrador? Ah, qué buena, buena pregunta. Am, es muy común. La amistad de consorcio pasa como incluso hasta un acto comercial o un trato comercial. Primero es la confianza, eh, al elegir a un administrador. Ahora es cierto que ese que por confianza se va a elegir, va a manejar nuestro dinero, ¿no? Nuestra guita. Entonces hay que prestarle un poco más de atención, ¿no? El hombre es bueno, se le da la confianza, pero controlado mejor, dice el dicho, ¿no? Sí, Eh, para eso, lo primero que habría que hacer es hablar entre los vecinos. Es muy común que dicen, bueno, yo conozco a mi hija, o mis padres que tienen un administrador que es bueno, pero probablemente es bueno en ese edificio por la propia idiosincrasia de ese consorcio y no lo es para otro edificio que puede ser que esté detonado, por ejemplo. claro.
Entonces, en esos casos, primero habría que contactarse con esos administradores, y no solamente uno, serían varios. Y por supuesto que lo primero en la ciudad de Buenos Aires, buscar en la página del registro público de administradores de consorcios, que por la ley esta que mencioné, la 941, si está registrado. Y si está registrado, si em, tiene la matrícula, no me gusta esa palabra, pero bueno, es la que usan, si la matrícula de ese registro está actualizado, porque todos los años los administradores tienen que actualizar su matrícula. Si bien los administradores de consorcio no es una profesión, el administrar un consorcio no es Sí. una profesión, No tiene que ser contador público o algo así. puede serlo, pero ese Pero no es contador, obligatorio. claro, ese Puede ser contador, ese abogado o puede abogado, ser nada. arquitecto, eso, digamos, es la materia de su incumbencia, si es profesional en Sí. esas materias, pero el administrador de consorcio en sí no es una profesión, es una actividad, con lo Ok. cual tiene un registro que le llaman matrícula, Sí. pero bueno, así lo llaman, y eso sí tiene que declararlo todos los años para actualizar su matrícula. ¿Y tiene que cumplir Entonces, algún tipo de requisito para ser parte del registro? sí, tiene que hacer un curso mínimamente para ser administrador de consorcio. En primer lugar, tiene que hacer un curso que se dicta. Bueno, el gobierno de la ciudad dicta un curso que es el de educación no formal. Es un curso que dura 4 meses. Se da en 2 periodos del año, generalmente lo que se llama en verano y en invierno. Y con superado ese curso, ahí le dan un diploma, digamos, en realidad es un certificado de asistencia, donde con eso puede Sí. ir a inscribirse al registro. Previo, si fue, por ejemplo, un trabajador en relación de dependencia, bueno, primero va a tener que inscribirse como monotributista, y luego con el quit o la quit del monotributo se inscribe en el registro. Hay otros requisitos, no solamente eso, también le exigen, como maneja dinero de terceros, como dije anteriormente, también tiene que sacar como los taxistas, por ejemplo, que es el certificado de reincidencia, el de juicios universales, digamos, algunas pequeñas cosas. También si es este certificado, si no es deudor alimentario, algunas pequeñas cositas agregadas, y con todos esos papeles va y se registra. Mm. Bien. Y entonces ahí sí ya está habilitado para estar en un edificio. Para ejercer la administración de consorcio, lo cual tampoco es Bien. toda una garantía, ¿no? Pero bueno, Claro. Sí, 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 por supuesto. es la mínima condición. Y después, entrevistar a los administradores es lo importante, no solamente decir, bueno, conozco, mi papá o mis hijos conocen al administrador donde administran, que es bueno. No, no, entrevistarlo con vecinos, no Sí, solamente uno, sí, y para tantearlo, ¿no? Se dice en esos casos, claro. teniendo la mínima concesión ya cumplida de este registro, bueno, comentarle justamente, porque un administrador sería bueno comentarle en qué situación está el consorcio, obviamente cuántos departamentos tiene, mostrar el edificio para saber el administrador qué se va a encontrar, porque también si eso sale de motus propio administrador, ese ya empieza por el buen camino, ¿no? Que quiere conocer el edificio, en qué condiciones está, algunos vecinos que lo conozcan y conocer también a algunos vecinos. Digamos, es el principio de un buen administrador, justamente que va a administrar dineros ajenos y propiedades ajenas, que se vaya empapando previo a ser designado, ¿no? Mm, Después se claro. resuelve eso en una asamblea, en la reunión de vecinos, Sí. se juntan los vecinos y dice, bueno, se propuso tal, fulano de tal, eh, otro más y estos más, y bueno, entre los vecinos resuelven finalmente cuál es el administrador mayoritariamente votado, y ese es el que va a administrar. ¿Hay algún criterio Bueno, establecido para definir los honorarios del administrador? no, los honorarios se pactan libremente. Si bien es cierto, porque primero no es una profesión como abogados, por ejemplo, que tienen el valor UMA. Claro. Sí. No, en el caso, como esto es una actividad, entonces los honorarios son pactados libremente. Cierto es que hay una cámara que nuclea, una cámara en realidad
que se fundó justamente en la época, en el año 48, por esos años, cuando se creó la ley de propiedad horizontal, que hace muchos años que está, ya tiene entonces más de 70 años, donde nuclea un grupo de administradores, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que publica honorarios sugeridos, pero son sugeridos. Ujú. ¿Y se respeta en general? ¿Se toman en cuenta o no? Y se toman en cuenta los administradores, digamos, toman una base, que yo, por ejemplo, sobre una base como si fuera un salario mínimo. Sí. El administrador no es un empleado, pero digamos que la Cámara sugiere como salario mínimo 20 unidades funcionales, con lo cual esa es la base de sus honorarios. Y después, a medida que van aumentando la cantidad de unidades, bueno, aumentando la cantidad de honorarios, pero bueno, es indirectamente proporcional a la cantidad de unidades, ¿no? Baja, digamos, el valor por unidad, ¿no? Cuanto más departamentos o unidades funcionales haya en el edificio. Si tiene Después una cantidad... hay, sí, Dale, 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 decime. no, sí, después también la propia esta entidad de administradores también divide algunos edificios diciendo, bueno, cuáles son los edificios ABC1, es tanto de honorarios, si son, vamos a poner el top, que es ABC1, y digamos lo que considera Ah, esta claro. Cámara, considera aquellos Sí. complejos habitacionales sociales, ¿no? Sí, no es lo mismo administrar en Puerto Madero que en Balvanera. Sí, o en Soldati, o en O en algunos Soldati, barrios, o claro. en complejos habitacionales construidos por el IBC, o el Procrear, ese tipo de sistemas, ¿no? Claro, claro. Si ¿Qué bien le- pueden tener los mismos problemas, ¿no? Porque convengamos que a pesar de esa condición socioeconómica, el de Puerto Madero o el de Soldati, sin hacer distinciones, los problemas son los mismos, ¿eh? Los problemas de convivencia son los mismos. Claro, Eh, el amistador que por ahí, vamos a decirlo así, que mete la mano en la lata, son los mismos, ¿eh? En sí, cualquier barrio. Mm. sí, sí, sí. Si el administrador no responde, volvamos a este caso. Sí, Me sí. están saboteando la puerta de mi casa en un espacio común. Lo llamo al administrador Mm. y no me da bola. No pasa nada. ¿Qué hago? Bueno, convengamos que hay dentro de la ley 941 que venimos mencionando en la ciudad de Buenos Aires, es limitada, ¿no? Hay cuestiones que no las resuelve toda la ley 941, si bien marca algunas obligaciones para el administrador, ha dejado de lado algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si se produce este hecho, digamos, este evento, vamos a poner, supongamos que el encargado se cruzó con ese vecino o vecina y no quiere limpiar ese piso. Eso no lo contempla la ley 41. La obligación del administrador es marcar a través de una ley nacional, porque es una actividad laboral la que tiene el encargado, y eso se rigen por una ley nacional, el estatuto del encargado, que es la ley 12.981, o el convenio colectivo de trabajo. Eso no lo contempla, por ejemplo, la ley 941 de la ciudad, porque es a nivel nacional. Con lo cual, eh, se, se configura dentro de lo que se llama el derecho laboral, ¿no? Entonces, digamos, no pasa por la ciudad de Buenos Aires, sino en todo caso, el administrador, como representante del consorcio, tendrá que darle las órdenes, así se establece en el consorcio un libro de órdenes, donde tiene que hacer las indicaciones de qué es lo que va a hacer ese empleado en el consorcio. Si hay algún conflicto, bueno, se resolverá en lo que se llama en el sindicato, comúnmente llamado seclito, seclito por derivación del famoso SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral de la Secretaría de Trabajo. Bueno, en el sindicato hay un seclito, en realidad se llama SERACAR H, Servicio de Conflicto, como termina en H sería horizontal, ¿no? De propiedad horizontal. Ujú. Esas cuestiones se resuelven ahí. Mm. Bien. Yendo un poquito también a algo que tiene que hacer el administrador es conciliar los diversos intereses. Entonces tiene que pagar, Eh, tiene que organizar para pagar todos los gastos eh. y Sí, al mismo tiempo tiene que recaudar.
y la principal Claro, forma de recaudación, salvo excepciones, es las expensas. Pero de repente yo veo que he escuchado, sí. no sé, señoras decir, y la verdad que le estoy destinando, o sea, en cualquier momento voy a cobrar la jubilación solo para pagar las expensas. He ¿Cómo escuchado se... eso. Sí, A sí. ver, Mira, el promedio, em, no hay datos estadísticos oficiales donde cuánto es las expensas. Por ejemplo, normalmente cuando recibimos liquidación de expensas, actualmente se reciben por empresas privadas que realizan la liquidación. Ya quedan muy pocos administradores de consorcios que hacen la liquidación de expensas por Excel, ¿no? En general, ahora se hace a través de empresas privadas que pero tienen eso es algo plataforma. que deriva el administrador, o sea, el administrador Sí, subcontrata a una empresa privada. así es, y está dentro de los honorarios. Por eso, cuando se presenta el administrador y presenta su carta de presentación, ahí dirá si la liquidación de expensas la hace a través de esta empresa privada o la hace en el Excel. Debería decirlo, bueno, yo uso la plataforma X, la plataforma Z o la A y uso para la liquidación de expensas. Debería estar dentro de sus honorarios. Informarlo, eso sí lo contempla la ley 941. Cuando el administrador presenta sus honorarios, tiene que estar detalladamente qué se entiende por sus honorarios y qué son suplementarios, ¿no? Que eventualmente puede cobrar porque no son gastos habituales. Bueno, entonces te decía que estas empresas que liquidan expensas, incluso liquidan los salarios de los trabajadores, aquellos edificios que tienen empleados, este, son datos privados. Están apareciendo en los medios algunas empresas que están brindando información. Actualmente, si mal no recuerdo, el promedio de las expensas está alrededor de 240.000 pesos promedio, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Eh, hay información oficial, el área de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires ofrece también dentro de las canastas de consumo, hay un ítem de expensas eh, pero está determinado por hogar. Hogar uno, por ejemplo, si es una familia tipo, dos adultos, dos menores, propietarios de la vivienda, o dos adultos mayores, propietarios de la vivienda, o sea, tiene diferentes tipos de hogar, entonces lo divide así por hogar, con lo cual establece que la incidencia del valor de las expensas, o sea, ese gasto de la familia o de ese hogar, sobre los gastos totales de esa canasta de consumo. Esas son las dos formas que hay, digamos, para Claro, tener datos claro, certeros, ¿no? claro. Ahora, sí, las expensas han aumentado, sí, pero bueno, propio por la inflación que tuvimos durante muchos años, o la alta inflación, ahora es menos, pero bueno, puede ser que no hay una relación, lamentablemente, los aumentos de expensas han sido, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires informó que el aumento de expensas de año a año fue alrededor de 200% Sí, entre año y año, en promedio, ¿no? sí. 200% entre año y año, tomando diciembre el último año, ¿no? El Ujú. último mes, quiero decir. Y en algunos casos ha aumentado más. Depende, digamos, qué es lo que se ha hecho en ese edificio. Hay muchos más que han pagado expensas con respecto al año anterior. Claro. Sí, y siempre hay que medirlo con respecto a los ingresos, ¿no? Y cómo queda en relación a eso el poder adquisitivo. Andrés, la verdad que nos diste un montón de información, Sí, un montón de sí. datos. Yo creo que todo esto a las Bueno, vecinas, a los vecinos que nos sí, están escuchando, les sirven un montón, les sirve sí, muchísimo. sí. Y yo creo que te Hay vamos a estar mucho, molestando, ¿eh? Te vamos a sí, estar hay mucho, llamando, hay mucho más haciendo para como una contar suerte de todavía. consultorio, claro, un consultorio de preguntas, Sí, porque es un dilema permanente. Todo el tiempo hay un vínculo tanto con los vecinos como con los consorcios, no solo de los propietarios, también de los inquilinos, que muchas veces tienen que, qué sé yo, si les pasa algo no sé, una rotura de un caño común, a veces claro. todo queda derivado en el contacto que haga el inquilino con
el administrador y tratar de resolver ese problema. Claro. Y hay muchas dudas, muchas consultas permanentes, es algo muy común, no hay Sí, tanta participación, lamentablemente, así no. que me parece Como bárbaro dato, esto. te tiro un dato, Dale, a justamente ver. a esa baja participación. Como dije, digamos, la gran mayoría vivimos en consorcios en la ciudad de Buenos Aires, casi el 80%. O sea, somos 2 millones de consorcistas. En la ciudad de Buenos Aires hay 123.000 consorcios, partiendo, como dije antes, de 2 unidades. Sin embargo, el 70% de esos 123.000 consorcios en la ciudad, el 70% no es hasta 10 unidades. O sea que la mayoría de los que vivimos en consorcios en la ciudad de Buenos Aires vivimos en edificios chicos hasta 10 unidades. Ah, Así mirá que, vos. sí, sí. Interesante, ¿eh? Esos son datos oficiales provistos por, Mm, por, por AGIP, antiguamente llamada rentas de la ciudad, sí, ¿no? sí, Mm, sí. sí. Así Andrés, que es un gran mundo este de los consorcios. total. Sería bueno que participen más los vecinos en sus propios edificios y bueno, todo va a funcionar mejor. Yo Entiendo yo eso, ¿no? creo que con esto que estás aportando y con esta información que nos puedas dar también a futuro, estás ayudando a esa participación porque también estar informado es lo que motiva a participar, ¿no? Es Sí, como, si claro, se quiere, la base, el punto de partida para después intervenir, porque muchas veces las vecinas y los claro, vecinos no entienden, no saben, ya bastante tienen con su trabajo, con su vida claro. cotidiana, su día a día, y después de tener un día extenuante hay que seguir ocupándose de las cosas del edificio, entonces ya, viste, como que la batería no está baja. Sí, claro, claro que Así sí, que es pero yo creo que bárbaro, me parece romper, esto. romper esos miedos, digamos o así, o esa falta de participación, es con conocimiento, con información, y ahí van a mejorar las cosas. Buenísimo. Te mando un abrazo, Andrés, estamos en Gra- contacto. Gracias, Martín, por llamar. Abrazo grande. Un placer.